Muy buenos días a todos. Hoy mi grupo, conformado por Lidia Arriaga, José Zambrano, Hugo Martínez y mi persona, Carla Aragón, les hablaremos sobre la enfermedad toxoplasmosis. Esta enfermedad, pues, como vemos en la imagen, es representada por los felinos. Todo esto, pues, tiene una historia, como toda enfermedad. Y todo empezó en 1908, cuando dos científicos, Nicole y Maceus, encontraron parásitos en un roedor, en su vaso y en el hígado. Comenzó esto pues como un hallazgo, como una incertidumbre, y más tarde, en 1923, el científico Yankee demostró que había quistes de este parásito en la retina del niño, el cual pues falleció. Luego, esta enfermedad sigue causando problemas, y en ese mismo año pues se la descubre este parásito como toxoplasma. Y más tarde, en 1939, se la descubre que es una enfermedad prenatal que causa problemas en el estado fértil. Esta enfermedad es de distribución cosmopolita, quiere decir que está en todas partes del mundo, que viaja a todas partes del planeta. Bien, es universal. Esta enfermedad es causada por el agente etiológico Toxoplasma gondii y es de multiplicación heterogénea. Este tiene un huésped distintivo que es el felino, que puede ser pues, los tigres, el gato doméstico comúnmente, y los huéspedes intermediarios, que es el ganado vacuno y el humano. Este parásito es un protozo intracelular debido a que tiene un complejo apical que le ayuda a invadir a la célula. En las estadísticas de Bohr, pues se encontró que esta enfermedad afecta mayoritariamente a personas de edad de 20 a 49 años y sobre todo a mujeres. ¿Por qué? Debido a que esta enfermedad afecta con mayor frecuencia a las mujeres en edad reproductiva, a inmunocomprometidos, a fetos y recién nacidos, y a pacientes que han presentado toxoplasmosis congénita sintomática, debido a que puede está en el organismo, pues puede volver a convertirse en un problema de salud. En cambio, en su mortalidad y morbilidad, pues esa enfermedad no es que presente muchos síntomas. En la mayoría, pues, son asintomáticos, de 80 a 90% de las personas, es decir, de un 20 o un 10% presentan patogenicidad, o sea, la enfermedad. ¿Ya? O puede ser que haya estado contagiado, pero solo se presentó como una simple gripe y ya no presentó más síntomas graves. ¿Ya? En cambio, en los fetos, los prematuros, pues los casos más graves se dan en el primer trimestre. Con graves me refiero a abortos. Sin embargo, el trimestre más contagioso puede ser, es el tercer trimestre. En cambio, en las personas inmunocomprometidas, sobre todo en personas que tienen SIDA, cáncer y esas cosas, pues se dice que llega a producir encefalitis toxoplásmica y muchas veces estos llegan pues a la muerte. El toxoplasma gondii pues presenta dos ciclos, un ciclo sexual y un ciclo asexuado. En el ciclo sexual pues se da en el hospedador definitivo, los felinos. ¿Ya? Y también es conocido como el esporogónico. Y también está el ciclo asexuado, que se da en el humano o los huéspedes intermediarios. Y es conocido como ciclo heterogéneo. En cambio, en sus periodos de incubación depende de cómo se haya infectado a la persona. Empecemos por el gato, que es el primero. El gato comúnmente tiende a comer roedores, y los roedores son los que llevan este parásito en sus carnes, no en sus carnes. Entonces al gato, al comerse al ratón, pues se infecta. Y una vez que el gato se infecta, hasta que elimina los ooquistes no esporulados, las heces, es de 3 a 21 días. Cabe recalcar que el ooquiste esporulado tarda de 1 a 5 días en ser esporulado, o sea, ya infectado. Bien. En cambio, cuando la infección se da por carne cruda, que presenta ooquistes tisulares, pues el periodo cambia, es de 10 a 23 días. Pero si la infección se dio por la respiración, se puede decir, o la respiración de las poblaciones de estos ooquistes en las heces, el periodo de incubación suele ser de 5 a 20 días. En cuanto a la prevalencia de este parásito, o quiste, se dice que este puede vivir en ambiente húmedo y ventilado muchísimo tiempo.
de 9 a 12 meses, o sea, un año pues es estar viable en el ambiente como si nada. En cambio, en el agua templada puede estar de 12 a 18 meses. Algo muy importante es la tierra húmeda, que dice que puede estar hasta 6 meses. ¿Por qué es importante? Porque comúnmente los gatos domésticos suelen hacer sus heces en las típicas camas de arena, ¿ya? Por eso es que se tiene que tener muchísimo cuidado al manejar estos instrumentos. Ya, en cambio sus resistencias, esto suele ser resistente a ácidos, alcalis y a desinfectantes comunes, pero no suele ser resistente a qué? Al amonio al 1%, que es con lo que comúnmente se tiene que manejar los ESAs y los gatos. Ok, vamos a escribir un poco acerca de lo que son los mecanismos de patogenicidad de Toxoplasma gondii para poder generar ese proceso de invasión a la célula. Ok, debemos tener en cuenta que primero, cuando nosotros queremos clasificar un parásito por su filum o por su subclase, es más que todo como para etiquetar al parásito por su morfología. En este caso decimos que Toxoplasma gondii pertenece al filum apicomplexo porque posee un complejo apical. Este complejo apical le ayuda a lo que le ayuda al proceso de invasión, tiene que constar sí o sí de tres estructuras primordiales. En este caso es el conoide, los micronemas y las rópteras en mayor cantidad. Ahora, este conoide, que lo vemos aquí, es parte de su sistema de citoesqueleto, el citoesqueleto del parásito, que a su vez está sujeto o conformado por otras dos estructuras fijas, en este caso que son los anillos, un anillo polar y dos anillos apicales. Sus nombres porque estamos en contacto de manera apical con la membrana. Ahora, del anillo polar parten estos microtúbulos subpeculiares que se esparcen hasta lo que es la parte más inferior del toxoplasma. El conoide tiene como una función más mecánica, ¿ok? La función de él es como más o menos la de un taladro. Un taladro tiene como que su funcionalidad de crear un agujero, o sea, es un cilindro hueco que tiene como finalidad crear un agujero en la pared, ¿verdad? En este caso nos referimos a la pared de la célula y esa es su finalidad. Va a ser dicho elemento, dicho componente que esté abriendo esa parte de la célula para poder entrar. Y lo va a hacer en conjunto, no actúa solo, tiene que hacerlo en conjunto con estos otros dos sistemas, las rópteras y los micronemas. Como vemos aquí, los micronemas coloreados de color naranja y las rópteras coloreadas de color café. ¿Qué son? En general son orgánulos de proteínas secretoras para la invasión. Específicamente, ¿qué hacen? Las rópteras están muy encargadas no solamente en la invasión, sino también en la formación de una vacuna parasitófila y en la secreción de lípidos que le ayudan a la reproducción de endodiogenia de este parásito. Y por otro lado, los micronemas van a servir mucho al momento de la motilidad de este parásito, porque la forma de este parásito implica que no se forma, no se mueve de manera espiral, no se mueve por sí mismo, no tiene flagelos. Quienes lo ayudan en su movimiento son las proteínas secretoras de estos micronemas. También que a su vez le sirven para la adhesión con la célula, va a estar muy implicado en ese proceso de presentación antígeno-membrana para la adhesión de la célula. Y vamos a algo que se me había olvidado mencionar, este conoide tiene dos estados, un estado activo y un estado inactivo. Cuando se activa, en esta imagen, por ejemplo, lo encontramos protruido hacia afuera, de manera pita. Es aquí cuando está activado. ¿Por quién se activa? ¿Quién permite su activación? Pues una afluencia en particular de los iones de calcio que este parásito mismo se proporciona. ¿De dónde saca el calcio? Él tiene unos orgánulos muy famosillos que son los ácido-calcinomas. Son estos orgánulos que también son secretores que le van a permitir, para evacuar estas proteínas secretoras de los micronemas y asimismo la activación de este conoide. Adicional a eso, hay otros, esto que está aquí es una imagen de un trofozoito, pero sí me gustaría que tengan en cuenta, veremos más adelante, que el taquizoito o trofozoito no es la única forma evolutiva en este agente causal. Lo que vamos a encontrar más adelante también serán otras formas evolutivas que contienen otros orgánulos y a su vez, estos orgánulos ya mencionados los tendrán quizás en una menor o mayor cantidad. En este caso hablamos de lo que son los gránulos densos, que sí los proporciona el trofozoito, que también sirven para más que todo el ensamblaje de una red tubular, que también me gustaría que lo tengan en mente, y los filamentos que lo proporcionan todos los estadios, pero hay algo que son los gránulos de amilopectina, que son estos en blanquito, que los podrán ver en formas evolutivas, como el bradizoito y los esporozoitos. En sí son carbohidratos que ellos mantienen de reserva
para su subsistencia. Ok, antes de pasar al siguiente paso y seguir describiendo las formas evolutivas de lo que es el Toxoplasma gondii, necesitamos primero definir un poco más acerca de la cadena epidemiológica, que ya sabemos que tiene 6 eslabones, y en este caso ya habíamos descrito a un primer eslabón, que vendría a ser el huésped, en este caso de tipo biológico, y ahora tenemos lo que son los reservorios. ¿Ok? Los reservorios en esta enfermedad serán de dos tipos, huéspedes intermediarios y definitivos. Sabemos muy bien que un reservorio puede ser pues, cualquier animal, humano, planta, objeto inanimado, donde el agente causal puede estar y puede reproducirse, no puede vivir. En este caso nos limitaremos a lo que son seres vivos. Dicho de esta manera, que implican todo animal, incluido todo mamífero, incluido el ser humano, y todo animal, como las aves, animales de sangre caliente. ¿Okay? Es por esto que el toxoplasma puede estar habitando en cualquier ejemplo de los que tenemos en este imagen. Ahora, como huésped definitivo vamos a tener a los felinos en general. Pero, dicho de esta manera, pues los que son más comunes de infectar por las áreas urbanas, las áreas rurales donde se habita esta zoonosis, pues va a ser el gatito, que es el que lo elimina, es el único tipo de huésped que lo elimina de manera infecciosa y lo hace por las heces. Ahora, continuando con el siguiente eslabón, debemos de tener en cuenta que existe una vía de salida como tal, una puerta de salida y una puerta de entrada. Dicho de esta manera, no siempre son las mismas. En este caso difieren un poco. Las puertas de salida del Toxoplasma gondii, ya lo habíamos mencionado, el gatito en este caso lo elimina por las heces, entonces sería de manera digestiva. ¿Okay? Y en este caso también tenemos una vía transplacentaria, que es por donde una de las formas evolutivas, como lo es el tequizoito, puede pues traspasar por medio de esas arterias umbilicales a lo que es de la madre al feto, ¿okay? Por la circulación fetal y todo eso que ya conocemos. Se han investigado muchas formas en las que pueden llegar a estos o quistes que se eliminan, o quistes no esporulados, que es como tal lo que se elimina en las heces del gato, que puede llegar a cualquier fuente de agua, y eso es lo que precisamente tenemos del otro lado, que funcionaría como las vías de entrada. Ambos están íntimamente relacionados a los que son, evidentemente, los mecanismos de transmisión, ¿verdad? Podríamos definir a partir de eso que ya que existen diferentes vías de transmisión, como la directa y la indirecta, de manera directa podría ser esta vía placentaria, ¿no? Transplacentaria. Y de una manera más indirecta, pues la digestiva, que va a ser como que las puertas de entrada mediante vehículos, mediante pómites, en este caso mediante vehículos, como fuente de infección al agua con los quistes esporulados, por un lado, de la misma manera, alimentos de los cuales el gatito puede estar como que las heces de ese gatito en contacto con ciertos huertos y directamente va dejando ahí como que los quistes, o por otra parte, la misma agua contaminada con la que se nutre las plantas, pues también los podemos estar dejando ahí. Puerta de entrada, asimismo, vendría a ser hacia el feto, la vía transplacentaria. Y como puerta de entrada, pues se dice que también podría ser una vía respiratoria, una vía en la cual estén como que por mucho tiempo estos quistes no esporulados, que luego pasan a ser esporulados, en el ambiente, cuando no solemos tener en casa mucha higiene, no solemos contener como que la higiene correcta, cuando se recoge las heces del gatito y no nos lavamos bien las manos, más allá de que nos lavemos bien las manos, ya vamos a encontrar, vamos a ver cuál es un gran problema con estos quistes. Pero básicamente sería eso, el hecho de que no suele tenerse una correcta higiene con la limpieza de las heces del gato, y mediante una vía respiratoria podríamos estar inhalando quistes ya esporulados en el ambiente, que pasen por esa cavidad orofaringea y estén en contacto y vayan pues directamente a lo que es el tubo digestivo. También tenemos como vía de entrada, pues evidentemente cuando comemos estas carnes mal cocinadas, en diferentes términos medios, término blue, término inglés, pero que sí que es un gran peligro, porque dentro de estas carnes mal cocinadas vamos a encontrar los quistes tisulares, que también van a ser una fuente de las formas evolutivas de infección. Asimismo tenemos a la leche no pasteurizada. Ojo, no quiere decir que la vaca lo esté eliminando por la leche, sino que la leche puede estar en contacto de una u otra manera con estos quistes, y el no pasteurizada, es decir, de pronto que no tenga un buen como que manejo, y de pronto que hay que saber hervir estos alimentos, hay que saber cocinar bien, y el hecho de que nos saltemos esos pasos, pues también va a estar implicado este hecho.
De la misma manera, ahí tenemos un gatito como una puerta de entrada, vendrá a ser como una manera directa en la que el gatito se limpia sus partes y se está reinfectando nuevamente. Y por el otro lado, estas áreas de agua común, en las cuales puede estar como que implicada el hecho de que también se encuentren o quistes no esporulados en estas aguas infecciosas. Y bueno, consecuentemente hablamos para terminar esta cadena epidemiológica acerca del huésped susceptible. Decimos acá que el huésped susceptible, en todo caso el de importancia hablar, pues evidentemente va a ser el humano, porque pues es donde mayormente vamos a tender a ver estos problemas de salud pública acerca de cuando ya se presentan fases agudas o fases crónicas. En el gato no surge este problema, en el gato más bien surge como una etapa de simbiosis en conjunto con el toxoplasma, lo cual no genera una patogenicidad de preocupación. Ok, antes de pasar a describir lo que es el ciclo evolutivo del toxoplasma gondii, tenemos que definir y tener bien esclarecido cuáles son las formas evolutivas. En este caso vamos a tener a tres, y la primera de ellas a describirse es el taquizoide. Ok, el taquizoide lo vamos a encontrar, también llamado trofozoito, lo vamos a encontrar de manera característica en esta fase aguda. En esta fase en la cual va a estar presente en el huésped en este periodo de latencia, donde se está generando todo este ciclo lítico y toda esta reacción exagerada por parte de la inmunidad. ¿De acuerdo? Y también, asimismo, definimos al ciclo lítico en relación a la fase aguda con la multiplicación rápida y activa que tiene esto. Entiéndase por ciclo lítico que es esa destrucción de la célula. Esa parte en la cual el trofozoito va a estar liberando y dañando muchos macrófagos y va a estar saliendo hacia la vía hematógena para dirigirse a lo que son los tejidos. Es decir, el trofozoito va dejando por su camino muchas células dañadas por rotura, van quedando y se forman pues diferentes mecanismos de toxicidad, se dirige hacia lo que es el torrente sanguíneo, y de esta manera se dirige a los tejidos que ya lo habíamos mencionado, es como que de mayor frecuencia, donde se dirige el taquizoito, vendrá a ser el cerebro, las neuronas y lo que es el músculo. Vamos a tener también que es la forma asexual invasiva del parásito, pues es de multiplicación de endodiogenia, ¿verdad? De lo que es fisión binaria, y infecta a todas las células nucleadas, menos a los eritrocitos, evidentemente porque no tienen núcleo los eritrocitos, provocando gran destrucción tisular. Luego acá vamos a encontrar al bradyzoito en una fase crónica. Vamos a ver, tenemos que entender más adelante por qué denominamos a esta fase crónica, que va a estar en íntima relación con lo que es el término de latencia. Son localizados dentro de los quistes tisulares, es el elemento de multiplicación lenta, todo lo contrario al trofozoito, va a ser este de multiplicación lenta. ¿De dónde nace este bradyzoito? De ese mismo cambio de metamorfosis, de ese mismo cambio de metabolismo del trofozoito, es decir, del taquizoito, pasa a ser bradyzoito cuando este llegue al tejido. Cuando el taquizoito llega al tejido, por ejemplo, en el cerebro, llega a la neurona, veremos más adelante en el ciclo de vida, este llega a la neurona, y si el huésped genera una inmunidad, entonces es ahí cuando esta inmunidad puede rodear ese trofozoito anteriormente descrito, y con esto que va a generar, que se cambie ese metabolismo de rápido a lento. Lo rodea, lo encapsula, y es ahí cuando se va a generar este quiste tisular. Dentro de ese quiste tisular va a haber por endodiogenia una multiplicación variable de lo que son los bradyzoitos. Unos bradyzoitos pues van a empezar a multiplicarse de 1, luego en 4 y así sucesivamente. Puede contener un quiste tisular hasta 2000 bradyzoitos o incluso más, y se dice que se va a mantener de manera crónica, latente, porque de un trofozoito, es decir, de un taquizoito, nace un quiste. Es decir, de un taquizoito se transforma en un quiste, y a su vez pues van a estarse multiplicando muchos bradyzoitos, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros no no estemos como que fuera de peligro, porque no hemos erradicado la enfermedad como tal, no hemos erradicado al agente causal del organismo como tal. Por eso se mantiene latente, dormido. ¿Se puede reactivar? Es decir, ¿puede pasar nuevamente al taquizoito? Evidentemente sí. Cuando esta inmunidad que encapsula, que rodea esta casita, por decirlo así, este quiste tisular, se descuida esta inmunidad, se suprime, pues va a salir estos bradyzoitos en un metabolismo rápido, nuevamente se va a transformar en taquizoito. Esto es importante mencionar, que tengan muy en claro, son resistentes a los jugos gástricos. Veremos dos formas evolutivas que son resistentes netamente a los jugos gástricos. Porque nosotros al ingerir, cuando habíamos descrito anteriormente, que en las carnes crudas, por ejemplo,
vamos a encontrar los quistes tisulares como fuente de infección. Entonces, al ingerir nosotros este quiste tisular, por los jugos gástricos del estómago se va a desenquistar y luego se van a dirigir hacia el ileum, hacia el intestino para la multiplicación. Y por último, los oquistes, que se van a encontrar en la forma sexual, en el intestino, se liberan en el intestino. Este oquiste es porulado, que es así mismo como una casita, por decirlo así, una casita donde están adentro los esporoquistes. Ya veremos más o menos cómo es este proceso, pero se terminan de liberar en el intestino, producto ya de ese desenquistamiento previo del estómago, va a liberar lo que son los esporozoitos y los vamos a encontrar netamente un hospedador definitivo. Y tenemos dos fases, uno esporulado, es decir, no infeccioso, y uno esporulado, que implica que sea infeccioso. ¿Qué significa esto? Un oquiste, lo vamos a ver más adelante, que el oquiste cuando se elimina del intestino, en las heces del gato, vendría a ser no infeccioso, porque no esporulado. Es decir, no se ha convertido todavía todo este proceso que tenemos aquí. No ha madurado, por decirlo así. Esto implica que nosotros en el ambiente debemos esperar por lo menos de 1 a 5 días para que este oquiste no esporulado se convierta en un oquiste esporulado. ¿De qué implican los días? Básicamente de la cepa. Son varias cepas, cada una de ellas diferentes. De pronto una más hábil que la otra y madura una más rápida que la otra, ¿ok? Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar a un oquiste esporulado? Pues un oquiste que contenga 2 esporoquistes, aquí los vemos, y cada uno de ellos va a contener 4 esporozoitos. Cada uno de ellos va a contener 4 esporozoitos. Es decir, en total, en un oquiste esporulado vamos a tener 8 esporozoitos. Y esto también es importante. Esta forma evolutiva, en general, no solamente es resistente a los ácidos gástricos, sino que también es resistente a todo tipo de desinfectantes, excepto al amonio cuaternario del 1%. Pero habíamos mencionado de que ese era el problema porque no los erradicamos como tal y sí los podemos adquirir como vía de infección. Sí no resisten altas temperaturas, pero estamos hablando de temperaturas muy extremas a partir de los 50 grados, por ahí, más allá. Ok, con la finalidad de proporcionar de una manera más didáctica lo que es la explicación del ciclo de vida del Toxoplasma gondii, pues vamos a utilizar este video. Si les gustaría conseguirlo, pues les voy a dejar como que la publicación de PubMed por aquí o al final del video. Y vamos a empezar explicando lo que es el ciclo sexual en los felinos. Inicialmente ya sabemos que la adquisición de lo que son o quistes esporulados o quistes tisulares es lo que va a dar el inicio del ciclo de vida en el toxoplasma. En este caso vendría a ser de un quiste tisular, por lo que se presenta como que la casa de ese ratoncito, donde está vendríamos a estar como que el estadio del quiste, está contenido de bradizoitos, es el que se viene en ingerir. Pero de la misma manera, el quiste esporulado también ingiere el gatito por parte de otras vías, como de la expulsión de otro felino, por medio de sus heces y consecutivamente. Lo que se necesita en primera instancia es que viaje este quiste tisular en lo que es el estómago. ¿Ok? La desenquistación de este quiste va a surgir a partir de lo que ya sea un pH más un pH ácido, todo lo que son las proteínas líticas de este jugo gástrico, es lo que va a permitir la liberación de todos dichos bradizoitos o esporozoitos en el otro estadio, ¿verdad? Ahora, estos bradizoitos necesitan viajar a lo que es el intestino. Viajan por todo el intestino y en este caso se ubican de manera preferencial en el epitelio del ileum. Vemos que hay una primera reproducción que es por esquizogonia. ¿Okay? Aquí se pueden producir varios de estos ciclos. Este ciclo por esquizogonia vendría a ser un ciclo de esquizogonias porque ocurre varios ciclos. Puede ocurrir 5 o 6 veces antes de que inicie el ciclo gametogónico. Es decir, primero vamos a tener una reproducción asexual necesaria para que se incremente esta cantidad de parásitos y luego vamos a tener una diferenciación. Vamos a tener aquí lo que es la microgametogénesis. En este caso, decimos que de esa división de la esporogonia es que nacen y se diferencian muchos microgametocitos. Pero, contrario a eso, de un esporozoito es que nace un macrogametocito. Consecutivamente, la finalidad de esta fertilización es que nazca un cigoto. Ese cigoto el que vamos a llamar un oquiste no esporulado.
que es el que se va a liberar. Un ovocito inmaduro. Habíamos hablado de que un oquiste no esporulado es inmaduro y que luego, posteriormente, va a seguir viajando hasta unirse con las heces del gatito. Estas heces pues, van a ser expulsadas al ambiente y es ahí donde nos vamos a encontrar este quiste no esporulado que contiene, es un esporoblasto. ¿Okay? Es inmaduro, lo que vemos aquí en la imagen es un esporoblasto, que nos va a dar como resultado de la exposición en el ambiente, de la maduración de 1 a 5 días necesarias, pues lo vamos a transformar en un quiste, no es por un lado, un quiste es por un lado, que es el que va a ser el estadio infeccioso para lo que vamos a ver en el siguiente ciclo. Entonces tenemos que de un quiste se esporula y pues nacen células hijas, tenemos 2 esporozoitos y ya habíamos hablado de los 4 esporozoitos en cada esporoquiste, y de esta manera vamos a tener en total, en todo el oquiste, 8 esporozoitos. A continuación, pues este va a viajar, va a ir contaminando lo que son los vehículos de transmisión, como en este caso el agua, de cualquier fuente, y es lo que se va a ingerir, es lo que va a ingerir. Adicional a esto, lo podemos ingerir, que ya habíamos hablado, no solamente estos estadios infecciosos en el agua, sino en verduras mal cocinadas, de la misma manera. Estos oquistes van a viajar por el intestino, y es importante que recordemos que al igual que el primer ciclo que ya habíamos visto, esa desenquistación, bradizoitos y esporozoitos resisten mucho, son resistentes a lo que es el ácido, el jugo del ácido láctico. Vemos la desenquistación, se liberan los esporozoitos, que es el estadio que va a entrar en la célula del intestino, la célula enterocítica, va a reproducirse por endodiogenia, que es lo que nos interesa, y asimismo, cuando crea este sitio, aquí ya estamos hablando de un ciclo en el cual se va a crear el daño de esta célula, y quien se va a liberar ahora, tenemos la liberación de lo que son los taquizoitos. ¿Okay? Ya lo tenemos ahí en el taquizoito. Lo que hace este taquizoito es tratar de moverse en un movimiento que a él lo impulsa hacia adelante, porque este viaje ahí son los mismos, es esa misma influencia del calcio, la que le va a permitir, por medio de esos demás mecanismos, como lo que se había mencionado del conoide, para entablar esa adhesión por medio de sus anillos polares, anillos apicales, con la membrana de la célula. En este caso, cuando el tropozoito sale de la célula intestinal, se dirige, tiene gran tropismo a lo que son células que ya habíamos dicho, macrófagos especialmente. Macrófagos, y lo que vamos a ver ahora es un macrófago. La invasión de un macrófago. Macrófagos, neuronas, células epiteliales. Entonces, tenemos esa internalización de lo que es el tropozoito. Y aquí vamos a ver en particular algo muy interesante, que es la formación de una vacuola parasitófora. Esa vacuola parasitófora, ¿para qué le sirve al tropozoito, a este taquizoito? Le da tiempo para que él se multiplique por endodiogenia de manera rápida. Al mismo tiempo en el que se vaya a formar esta vacuola parasitófora, y vamos a tener una gran división, vamos a ver que esta vacuola parasitófora le va a ayudar al protozoo, a este parásito, a inhibir esa unión del parásito con el lisosoma para su posterior destrucción. Va a inhibir ese mecanismo. Lo va a hacer invisible. Lo protege. Es como una casita que lo protege. Y es importante porque son las divisiones, se dice que hace como una especie de roseta, porque son las divisiones y es lo que vemos ahí. Lo que vemos en morado, que era la red tubular, es el mismo mecanismo que le proporciona esa vacuola parasitófora de protección, que lo habíamos mencionado, nace a partir de lo que son los granulodensos. Posteriormente, cuando estos ya están en posición de liberarse, pues crean este sitio lítico de gran rotura a las células, de grandes roturas a las células, y se va a liberar. Se va a liberar, coge la vía hematógena, es decir, el torrente sanguíneo, y hacia dónde se va a dirigir. Pues aquí tenemos un ejemplo de lo que ya habíamos dicho que coge como tropismo. Una de ellas es la neurona, entra como un taquizoito, se divide por endodiogenia, y ahora, ¿cómo se da esta conversión a bradizoito? Es muy importante, ya lo habíamos hablado, que es mediante ese mecanismo de inmunidad que genera el huésped como tal, el huésped susceptible, y va a hacer que se transforme ese metabolismo rápido de taquizoito en un bradizoito. Y automáticamente se va a hacer la conversión de ese bradizoito, se va a hacer la transformación de ese quiste mediante los mismos mecanismos de orgánulos. Son todos los orgánulos que contiene este tropozoito en su interior como célula lo que le proporciona esa misma protección de formación de la vacuola parasitófora, del quiste tisular. Es como una casita donde ellos se resguardan para su multiplicación.
Bien, buenos días, tardes, noches, para la hora en la que lo estén viendo, compañeros, profesor. Yo les voy a hablar sobre la fisiopatología y patogenia de la toxoplasmosis, ¿no? Ya sabemos que la toxoplasmosis es causada por el parásito Toxoplasma gondii. Vamos a pasar a ver esta lámina, ¿no? Vamos a empezar a verla por este lado. En este lado nosotros tenemos nuestra célula de Toxoplasma gondii. Es una célula como parecida a cualquier otra, solamente que tiene ciertos cambios. Tiene sus mitocondrias, tiene sus aparatos de Golgi, tiene sus ribosomas y ciertos orgánulos de cualquier otra célula. Pero también va a tener otros complejos que le van a ayudar a perpetuarse como especie, ¿no? Como por ejemplo el microporo, que es el que le va a ayudar a absorber nutrientes, va a cumplir la función como de una boca. Bien, tenemos nuestro complejo conoide, es este cono que tiene hacia arriba, que es por este cono que se le va a llamar apicomplexas a este tipo de células, ¿no? Este cono, ¿cuál es la función de este cono? Pues bien, la función de este cono es ayudarle a entrar dentro de la célula, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es una célula, el Toxoplasma gondii es intracelular obligado, ya entra dentro de la célula para evitar la acción del sistema inmunológico. Entonces, este complejo conoide va a funcionar como una navaja para poder entrar dentro de la célula. Bien, tenemos las róptrias, son este orgánulo de color negro aquí en esta lámina, ¿no? Que les va a ayudar no solo como sostén anatómico, les va a ayudar a agarrarse, sino que también les va a ayudar en la característica que tiene, que es zoonótica, ¿no? Es la que, estas róptrias van a favorecer que se pase de especie a especie, sea de humano a animal o de animal a humano. Bien, también tenemos los micronemas que le van a ayudar en su replicación. En este momento vamos a situarnos mentalmente en un gato. Bien, estos trofozoitos van a entrar dentro del gato, van a llegar al sistema digestivo del gato, van a entrar al enterocito. ¿Ya? ¿Por qué entra el enterocito del gato? Porque quieren evitar la acción del sistema inmunológico. Bien, entran dentro del enterocito para que el sistema inmunológico no los ataque. Bien, una vez que entran dentro del enterocito van a buscar reproducirse, ¿ya? Y comienzan a reproducirse de una manera muy acelerada, muy rápido, muy rápido. Tú los ves que reproducen muy rápidamente. Se juntan un trofozoito hembra y un trofozoito macho, ¿ya? Para poder reproducirse rápidamente, ¿ya? Esa es una reproducción sexual, ¿ya? Gametogónica. Bien, entonces, como se están reproduciendo rápidamente, al producto de esta reproducción rápida se lo conocen como taquizoítos, que viene del etiograma taqui de rápido, zoito de trofozoito, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué es un taquizoíto es el resultado, es el producto de una reproducción rápida sexual de trofozoitos de Toxoplasma gondii. ¿Ya? Repito, un taquizoíto es el resultado, es el producto, ¿ya? De la reproducción rápida sexual de trofozoitos de Toxoplasma gondii. Bien, estamos aquí, ¿no? Estos taquizoítos, esta reproducción sexual solamente se va a dar dentro de los felinos. No se puede dar en ningún otro animal, ni en el hombre tampoco. Solamente en los felinos. Estos taquizoitos, una vez que ya están dentro del gato, ¿no? Una vez que ya se está dando la reproducción, ellos comienzan a empaquetarse, empaquetan a estos taquizoitos en quistes. Estos quistes se pueden alojar en la musculatura del gato, se van a alojar en la musculatura del gato o también pueden salir por las heces. Vamos a irnos primero por la vía en la cual se alojan dentro de la musculatura del gato. Bien, como se alojan dentro de la musculatura del gato, una vez que este gato muera, ya digamos que es un gato un poco salvaje, no es tan doméstico, sino que está en las calles, una vez que muera, las aves rapiñas, los depredadores, los carroñeros van a comerse su carne. Y una vez que se coman su carne, ya van a también
Asimismo, los quistes se van a romper en el estómago, van a llegar al intestino y una vez que estén en el intestino van a entrar al enterocito. Pero ¿qué pasa? Que como están en un enterocito que no les gusta, no les place porque no es un felino, ya su reproducción va a ser un poco más lenta, ya va a ser un poco más lenta. La tenemos por este lado de acá. Vamos a tener que los trofozoitos no se sienten cómodos. Como no se sienten cómodos, ya van a cada uno, sabes que aquí no me siento cómodo, no me voy a enamorar, no me gusta, no estoy bien, no me siento bien para poder juntarme a otro trofozoito y tener mi reproducción sexual, sino que me voy a comenzar a dividir yo mismo. Como se empiezan a reproducir solitos, ellos solos, su reproducción va a ser más lenta. Esta reproducción es por medio de endodiogenia, se comienzan a dividir, ¿ya? Se comienzan a dividir. Y como se dividen ellos mismos, va a ser más lento, no va a ser tan rápido. Y por eso se los conocen como bradizoitos. Entonces, que viene del etiograma bradi de lento, zoito de trofozoito. Bien, entonces estos bradizoitos, si yo les pregunto qué son el resultado de la reproducción lenta asexual del trofozoito de Toxoplasma gondii. Repito, un bradizoito es el resultado, es el producto de una reproducción lenta asexual de trofozoitos de Toxoplasma gondii. Bien, entonces estamos hasta aquí, ¿verdad? En los carroñeros se van a reproducir asexualmente, ¿ya? O sea, por medio de endodiogenia, van a producir bradizoitos. Estos aves rapaces, estos depredadores, se pueden morir en cualquier momento, ¿ya? Y al momento de morir van a ser finiquitados, podemos decir así, por los roedores, ¿no? Las ratas. Una vez que son consumidos por estas ratas ratones, van a generarse dentro de estas ratas ratones también bradizoitos. ¿Por qué? Porque no son gatos, no son felinos. Entonces aquí tampoco se van a sentir cómodos las células de Toxoplasma gondii. Se van a seguir generando, se van a seguir reproduciendo asexualmente, lentamente, ¿ya? Y por ende van a generar bradizoitos. Bien, este ratón puede ser asimismo devorado por un gato y al ser devorado por el gato, también entonces vamos a tener una perpetuación del ciclo y aquí también se van a reproducir rápidamente porque ya se sienten cómodos, porque se sienten bien y van a generar taquizoitos. Se van a seguir empaquetando hasta generar quistes, que asimismo estos quistes se van a alojar en la piel y pueden volver a repetir el ciclo o estos quistes pueden salir por medio de las heces. Pero ¿qué pasa? Que por medio de las heces solamente puede eliminarlo el gato. No los depredadores, no los roedores, no los animales de granja, solamente los felinos. Bien, entonces, al momento en el que estos quistes salen al ambiente, una vez que el quiste sale al ambiente, ya no se lo conoce como quiste, se les va a cambiar el nombre y se les va a conocer como ooquistes o doble quistes. Van a salir en un estadio no esporulado, ¿ya? Y van a necesitar aproximadamente de 5 días en condiciones ambientales favorables para que se transformen en ooquistes esporulados, que son los que ya son infectantes. Bien, entonces, si yo les pregunto qué es un ooquiste, es un quiste que salió al ambiente. Bien, asimismo, lo que contiene estos oquistes, lo que está dentro de los oquistes, ya no se van a llamar trofozoitos, ni taquiocitos, ni bradiocitos, se les va a conocer como esporozoitos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué es un esporozoito, es lo que contiene un ooquiste o un doble oquiste, un quiste que salió al ambiente. Bien, entonces, salen al ambiente solamente por medio de las heces de los gatos. Estas heces de los gatos pueden ser comidas voluntariamente o involuntariamente por animales de granja. Por ejemplo, si tenemos un gatito de granja que tiene Toxoplasma gondii, ellos hacen sus heces donde sea y son consumidos por estos animales de granja, a veces sin querer, como por ejemplo los cerdos que son omnívoros, comen de todo, ¿ya? Estos oquistes van a entrar dentro del sistema de estos animales de granja para luego reproducirse asexualmente por medio de endodiogenia
causando bradizoitos que se van a empaquetar en quistes. Bradizoitos, vuelvo a repetir, porque no son gatos. Estos quistes se van a alojar en la carne de estos animales que luego, al momento en el que nosotros los cocinamos, si no los cocinamos de la manera correcta, pues, los podemos ingerir y ahí es cuando entramos nosotros, donde nos podemos infectar nosotros, ¿ya? El huésped accidental, ¿ya? Otra manera en la que tenemos para infectarnos nosotros es por la mala higiene o el mal manejo de las heces de nuestros gatos. Ya al momento en el que no hacemos la limpieza de la manera correcta, podemos inhalar estos oquistes y al momento en el que los inhalamos, no es que van a entrar por la vía respiratoria, sino que van a entran por la vía respiratoria, pero pasan por la unión que hay entre estas dos vías, entre la digestiva y la respiratoria, ya la faringe, llegan ya al intestino, al estómago, se van a abrir estos quistes y luego en el intestino van a ser absorbidos para luego continuar con el ciclo y generar bradizoitos por reproducción asexual. Bien, tenemos clara esta lámina, ¿no? Vamos a pasar con la siguiente. Bien, aquí tenemos un diagrama en el cual tenemos este epitelio rosado que ustedes ven aquí, es el estómago, este epitelio amarillito que está acá es el intestino, acá tenemos estas células verdes son enterocitos, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos saber aquí es qué está pasando dentro del hombre, qué está ocurriendo, cómo es que se da esta reproducción, ¿ya? ¿Cómo es que entra? ¿Ya? Una vez que estos quistes han entrado por medio de la vía digestiva o por medio de la vía inhalatoria y luego llegaron a la vía digestiva, o sea que nosotros los comimos, van a entrar al estómago, se van a abrir estos quistes, como huevo, este quiste se va a poder romper gracias a los ácidos que tiene el estómago, ya van a entrar los trofozoitos al intestino y una vez que estén dentro del intestino van a ser absorbidos. Una vez que son absorbidos en el espacio extracelular, ya aquí es cuando el cuerpo los comienza a detectar, ya, y como el cuerpo comienza a detectar que hay algo raro, hay algo extraño, un cuerpo extraño, un microorganismo que no reconoce, es cuando van a entrar, van a llegar a tratar de defendernos nuestras primeras células inmunológicas, que son, en este momento les vamos a llamar células verdes. Estas células verdes van a acercarse a tener una batalla con este trofozoito, con este toxoplasma, ¿no? Van a comenzar a pelear. Pero ¿qué pasa? Que el trofozoito, este toxoplasma gondii es listo. ¿Me entienden? Él tiene que perpetuarse como especie, necesita sobrevivir de alguna manera. Y como necesita sobrevivir de alguna manera, él va a utilizar su navaja que tiene en la cabeza, su complejo apical, su complejo conoide, para poder entrar dentro de la célula. ¿Ya? Va a entrar dentro de la célula, ¿para qué? Para protegerse del sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico no puede atacar células amigas. Una vez que entra dentro de estas células, va a comenzar a hacer su reproducción asexual, porque estamos dentro del hombre, ya asexual, se va a reproducir lentamente por medio de endoidogenia, ¿ya? Y las células que están todavía en espacio extracelular van a ser eliminadas por estas células verdes, van a ser eliminadas. Pero, ¿qué pasa con estas células verdes? Estas células verdes no se pueden quedar ahí esperando a que estos toxoplasmas que están dentro de las células salgan. No se pueden quedar ahí esperando para toda la vida. Pero hay otras células, las células azules, que a estas sí les gusta quedarse esperando, les gusta estar de vigías, les gusta ¿cómo diría? Como que hacer de guardia, ¿ya? Entonces, estas células verdes van a llamar, o sea, van a llamar a las células azules y una vez que lleguen las células azules le van a preguntar, dime, ¿qué sucedió? Las células verdes les van a decir, ¿sabes qué? Mira, entró un microorganismo extraño, se ocultaron dentro de las células, eliminamos a los que estaban circundantes, pero necesitamos que te quedes aquí vigilando por si acaso llegan a salir y tú los puedes eliminar. Las células azules dicen, efectivamente, no te preocupes, yo me voy a quedar aquí y se quedan haciendo guardia para el resto de la vida, ¿ya? Esto es lo que ocurriría en un sistema inmunológico normal, ¿ya? Pero, ¿qué son estas células azules y qué son estas células verdes? ¿Alguno tiene alguna idea? Me imagino que sí, porque lo hemos conversado en clase. Las células azules y las verdes son las inmunoglobulinas, tanto la IgM como la IgG.
¿ya? Las células verdes, como ya sabemos, son las que llegan al sitio de pelea por primera vez, a donde se va a enfrentar el parásito con estas primeras células, ¿no? Indican la infección reciente, lo que está pasando en este momento. ¿Ya? Y la IgG es la que se va a quedar vigilando para el resto de la vida como la memoria inmunológica, ¿no? La que va a quedarse cuidando que no vuelva a reaparecer la infección. Bien, pero ¿qué sucedería en un paciente inmunocomprometido que no tiene estas células desarrolladas correctamente? ¿No? Vamos a tener que se van a comenzar a reproducir rápidamente, se van a comenzar a reproducir, van a entrar dentro de las células, se van a comenzar a reproducir rápidamente. Bueno, no rápidamente, sino que ¿cómo se lo explico? No rápidamente, lentamente pero constante. Ya se van a comenzar a reproducir lentamente pero constante. Y como se comienzan a reproducir lentamente pero constante, van a haber muchas células, por ende van a romper las células y van a poder salir, causando que se dañe, causando que se mueran estas células y por ende va a causar necrosis. Bien, estos toxoplasmas luego van a llegar al torrente sanguíneo, van a llegar a la vía venosa, van a llegar a otros tejidos para seguir causando daño, van a buscar reproducirse y van a seguir causando daño, ¿no? Explico todo esto porque para poder llegar a explicar bien lo de las manifestaciones clínicas y cómo sucede. Bien, tenemos tres tipos de pacientes, ¿no? Tenemos a las mujeres embarazadas, a los fetos en formación, tenemos a los inmunocomprometidos como pacientes con VIH y tenemos a los inmunocompetentes que generalmente son asintomáticos. Bien, en las mujeres embarazadas, su feto en formación se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque si la mujer contrae este parásito de Toxoplasma gondii por algún motivo, este, va a llegar, va a llegar este Toxoplasma gondii por medio de la vía transplacentaria hacia el feto, van a buscar su sitio de tropismo, que su sitio de tropismo son las células del sistema nervioso central, las células cerebrales, y como el feto está en formación, no va a permitir que se termine de formar bien lo que es el conducto de Silvio. Ya, y como no se forma bien esta parte del cerebro del niño, van a haber luego escapes de líquido cefalorraquídeo y por ende se va a causar esta hidrocefalia. ¿Ya? La hidrocefalia es acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Bien, vamos a tener afectaciones como la corioretinitis, que es una afectación de la coroides y de la retina, las capas más interna y más externa del ojo. ¿Ya? ¿Cómo van a acceder a este punto el Toxoplasma gondii? Pues bien, como tienen afinidad por las células del sistema nervioso central, van a llegar por medio del nervio óptico hacia esta parte de la coroides de la retina y van a causar el daño, ¿no? Van a causar calcificaciones a nivel del cerebro y por ende van a causar estas necrosis en ciertas partes cerebrales conocidas como necrosis licuefactivas y también el retraso psicomotor. Bien, en pacientes inmunocomprometidos vamos a observar síntomas neurológicos. ¿Por qué? Porque van a causar asimismo calcificaciones a nivel cerebral, van a causar que se mueran estas células del cerebro y como va a causar estas necrosis, que se las conoce como necrosis lipoefactiva, va a causar convulsiones, meningitis, hipertensión craneal, focalizaciones y enfermedades vasculares cerebrales, ¿no? En pacientes inmunocompetentes generalmente van a ser asintomáticos, pero en las primeras fases de la infección, cuando recién entra el Toxoplasma gondii y vienen estas células IgG a pelear, IgM a pelear, este, a combatir, van a generarse ciertas reacciones como si fueran una gripe, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas son lo que va a generar la reacción de la IgM contra la pelea del parásito, ¿no? Va a causar cefaleas, dolores musculares, en algunos casos hepatitis, esplenomegalia y ictericia. Ya vamos a tener factores de riesgo, como ya los hemos comentado, el consumo de carne contaminada, los malos hábitos higiénicos, como no manejar correctamente las heces de nuestros gatos domésticos, la mala cocción de alimentos, los embarazos en primer trimestre, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con VIH, el uso crónico de inmunosupresores y el consumo de agua contaminada. Yo les voy a hablar sobre el método de diagnóstico y estas aquí se puede dividir tanto de manera directa como de manera indirecta. De manera directa es la observación directa a lo que es el parásito
observarlo por medio de reacciones de la coloración de Sabin-Feldman, y de manera indirecta en este caso sería lo que son el perfil serológico, que para mí es el que más se utiliza y el más efectivo, ya que por medio de los anticuerpos podemos observar si esta persona contrajo hace mucho tiempo o hace poco lo que es el parásito. Tenemos en este caso la técnica de PCR. Esta consiste en lo que es en extraer el líquido amniótico, en este caso de las mujeres embarazadas, para poder hacer lo que es un estudio por medio de la técnica de PCR, para poder observar si este feto ha contraído lo que es el Toxoplasma gondii. En el diagnóstico diferencial tenemos que esta de aquí, se dijo que el Toxoplasma gondii tiene muchas sintomatologías. En este caso se puede confundir con otro tipo de enfermedades como la miocarditis, leptospirosis, enfermedad de Hodgkin, encefalitis y entre muchas otras. Lo que hay que hacer es, en este caso, para que se dé lo que es un tratamiento en específico, descartar estas enfermedades. En los métodos de prevención, estas las dividí tanto primarias, secundarias y terciarias para, en este caso, promover una buena salud de una mujer embarazada, evitando lo que es el contacto con gatos, con las heces de los gatos, evitando lo que son las carnes rojas. Luego de esto, lo que es un diagnóstico precoz para realizar lo que es un tratamiento oportuno y limitar lo que son los daños. Y la rehabilitación, ya que en los pacientes con toxoplasmosis congénita ya sabemos que tienen problemas de visión. En la profilaxis tenemos que, lo que se mencionó hace un momento, evitar totalmente lo que son las carnes rojas, ¿no? O sea, el consumo de estas carnes que están poco cocidas, evitando los términos medios, los tres cuartos, el agua contaminada, lo que son los utensilios de cocina. Después de utilizarlo, un ejemplo, se corta lo que es la carne y con esa misma, ese mismo utensilio se corta un pan. Eso significa de que ese utensilio ya quedó contaminado y el pan se va a contaminar y uno lo va a consumir. Y eso también ocasiona lo que es en este caso la toxoplasmosis. Aquí también tenemos lo que es las S de los gatos, como se mencionó, aquí se encuentra lo que es el parásito. Y hay que aumentar lo que es la limpieza en estos areneros para evitar que las personas se contagien con toxoplasmosis, en este caso mayormente lo que son las mujeres embarazadas, también lo que son trasplantes de órganos y la leche no pasteurizada. En este caso tenemos el tratamiento, tenemos que saber que las personas que no tienen síntomas por lo general no necesitan tratamientos en específico. Y existen tres tipos de medicamentos que se utilizan en la toxoplasmosis. Tenemos la pirimetamina, la sulfadiazina y la espiramicina. Ya, tenemos que saber que la pirimetamina y la sulfadiazina son teratogénicos, por lo consiguiente no se pueden utilizar en el primer trimestre de embarazo y por esa razón se utiliza lo que es la espiramicina. Una vez pasado lo que son los 3 meses de embarazo ya se pueden utilizar lo que es la pirimetamina y la sulfadiazina. Aquí también tenemos que saber que los pacientes con SIDA deben seguir el tratamiento de largo, o sea, para siempre, ya que la enfermedad se puede reactivar. Gracias.